Estamos asustados, Juan Carlos, hoy. Y yo quisiera si nos puedes ayudar o decirnos cuál es tu opinión respecto a esto que se está votando ahorita y que al parecer ya pasó en 2 comisiones para la nueva ley de población, donde viene esta CURP, pues ahora con fotografía, con huellas digitales y convirtiéndose también en una identificación oficial. Pareciera que quieren nuevamente, por otro lado, acabar con el INE, ¿no? Este es un intento de muchos años, porque en estricto sentido no hay una cédula de identidad nacional en México. Sí. La que tenemos es la credencial del Instituto Nacional Electoral, que además tiene los biométricos y todas las pruebas de filtro de seguridad correspondientes. Claro. Y desde hace años sabemos que la Secretaría de Gobernación ha tratado de obtener la base de datos del INE, y el INE sistemáticamente se ha negado. ¿Por qué? Porque es la protección de datos personales. Lo que está ocurriendo en este momento es una regresión autoritaria de un gobierno inepto, corrupto, que lo que quiere es precisamente tener mayor control. Siempre hay que hacer la pregunta, ¿qué es lo que tenemos hoy que no se garantiza a través de los mecanismos vigentes? Y difícilmente vamos a encontrar una respuesta alternativa que justifique esto que está aconteciendo en el Senado de la República. Claro. Hay maneras, digo, yo creo que es evidente, como bien comentas, estamos con un gobierno inepto, un gobierno corrupto, algo que yo no puedo compararlo con ningún otro gobierno en la historia. Me parece que esto es algo absolutamente inédito y un evidente intento de convertirse en dictadura. ¿Hay alguna manera de frenar esto? Porque veíamos ahorita la votación y pues obviamente Morena y sus aliados mayoriteando, ¿no? El reto es ganarle a un gobierno autoritario, regresivo, corrupto e inepto por la vía electoral. Correcto. Y esta avenida la tendremos para el 2 de junio del año próximo, donde tenemos la elección de todo el Congreso mexicano, la Cámara de Diputados, 500 personas, el Senado, 128, la propia Presidencia de la República, 9 gubernaturas, incluido la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sí. 31 series de congresos locales y 30 series de ayuntamientos. Va a ser la elección más grande simultánea de la historia, con 98 millones de electores, y tenemos que entender que pues hoy estamos entre la motivación y el espanto. Sí. Y que este espanto que estamos viviendo se tiene que transformar en una motivación para vernos a los ojos y entender que hoy no estamos mejor que ayer, que desde luego no podemos vivir del pasado. Claro. El pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Nuestro presidente no lo entiende, se la pasa mirando por el espejo retrovisor en lugar de crear escenarios de esperanza. Entonces la respuesta, ¿es posible? Sí, sí es posible. Solo que esto necesita ciudadanía, ciudadanía y ciudadanía. 4 ingredientes. Primero, ciudadanía. Claro. Segundo, un gobierno de coalición, que sea la próxima alternancia. Sí. Que no debe ser un reparto de cuotas, sino las mejores personas al llegar a los cargos públicos en el poder ejecutivo, tanto del federal como los estatales. Tercero, las propuestas. Necesitamos generar propuestas disruptivas, innovadoras, alternativas. No hay protesta sin propuesta. O como lo escuché hace poco, quejas sin propuesta es un berrinche. Sí, quejas sin propuesta es un berrinche. Necesitamos pensar fuera de la caja negra en opciones y finalmente la mejor selección de candidatos. Entonces necesitamos ciudadanía, gobierno de coalición, propuestas y buenas candidaturas para poder presentarnos frente a la ciudadanía y que la ciudadanía tome la decisión correspondiente. Claro. Juan Carlos, yo digo, hasta donde entendemos se ha armado un equipo que es el Dream Team, ¿no? Me acuerdo de aquel equipo de la selección de básquetbol de Estados Unidos, pero podría ser el Dream Team donde, bueno, estás tú, está tanta gente, José Ángel Gurría, está, bueno, Ildefonso Guajardo, está tanta gente tan capaz dentro del Frente Amplio, haciendo un plan de gobierno para el próximo sexenio. Y comentabas ahorita, hay que pensar fuera de la caja. ¿Hay temas tabú todavía o estas propuestas van a ser verdaderamente propuestas disruptivas, lo que se está
hablando en el Frente Amplio. Necesitamos escucharnos. Necesitamos abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestro entendimiento e ir a escuchar a México. No nos estamos escuchando. Somos de la convicción de que cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender. Sí. Y hoy tenemos un presidente prisionero en Palacio Nacional, aislado, que se imagina una realidad alterna, que está enfermo, totalmente, porque no resiste la crítica, porque está desconectado de la realidad, sí, y no convoca ni concilia. No. El presidente no se ha reunido una sola ocasión con la legislatura actual. Es increíble. No se ha reunido una sola ocasión. Fui coordinador parlamentario en la anterior y nos reunimos solamente el 6 de febrero de hace 3 años y medio. Una conversación muy agradable, civilizada en Palacio Nacional, pero que lamentablemente no se tradujo en una agenda correspondiente. Entonces el país necesita ir más allá, en efecto, trascender, y necesitamos convocar a las mejores personas. Y este no es un tema de ideología. Octavio Paz reflexiona para decir que la ceguera biológica nos impide ver. Sí. La ideológica pensar. Qué buena frase, caray. Es una frase maravillosa. Maravillosa. Gran Premio Nobel de Literatura. Entonces hoy lo que necesitamos es escucharnos todos los mexicanos y reconocer que los grandes problemas lamentablemente no los hemos sabido resolver y que se han venido acumulando, entre otros 4. El problema de fondo, el que debiera preocuparnos más es la pérdida del alma, la quiebra de las instituciones, la pérdida de la fe, la pérdida de la confianza, la pérdida de los valores. Esa ni siquiera está reconociendo. No. Segundo, el cáncer crónico, que es la pobreza y la desigualdad, y una economía que no redistribuye el ingreso, que pasa por educación, salud, vivienda, agua, conectividad, seguridad social, servicios a la vivienda y una economía que redistribuye mejor el ingreso. Tercero, el que más preocupa, que es la violencia acompañada de la inseguridad. Y cuarto, el que más irrita, que es la corrupción acompañada de la impunidad. Estos 4 cánceres son una explosión de una célula maligna que se está reproduciendo, que está haciendo metástasis y que lamentablemente nos está agravando todos los días. Sí. Y lamentablemente nuestro presidente no lo entiende. Y lo que es triste es que no entiende que no entiende. Entonces, hoy necesitamos unidad, solidaridad, la construcción de una visión común y no vernos como enemigos los mexicanos, porque eso no nos va a ayudar a resolver todo esto. Necesitamos mucha unidad de propósito y de visión. Y yo creo que estos 4 puntos a mí me parecen cruciales porque literal, yo también lo veo así como un cáncer que está haciendo metástasis en el país. Este rompimiento del alma, de los valores de los mexicanos, me parece que es lo más crítico. Aquí no ponemos ese tipo de videos, no nos gusta la información amarillista, pero veía hace poco cómo en una parte de la República un auto se para y hay tráfico, hay otros coches alrededor, se bajan 3 sujetos, agarran al tipo, se tardan minutos en poderlo subir al coche, lo que llaman levantones. Está el chavaco, estaba con su novia, ella tratando de jalonear, pasa gente caminando, ven que lo están secuestrando, los tipos ya no llevan ni siquiera máscaras, van con la cabeza completamente descubierta, se tardan minutos, lo mete al coche, arranca, va atrás de un camión de urbano. Esto es peor que una película de terror lo que estamos viviendo, Juan Carlos, y nadie hace nada. Asusta verdaderamente nuestra realidad. Hemos perdido el valor de la solidaridad. Totalmente. Es el rostro social del amor. No estamos dialogando, no tenemos confianza unos con otros. La palabra confiar viene a depositar mi fe en una persona o en una institución. Entonces tenemos que salir de estas divisiones tan dolorosas que tenemos para pensar en el futuro. Por ejemplo, en lo personal, desde hace varios años, ya no pongo atención en nuestro presidente. Sí, lo respeto como jefe de gobierno y como jefe de Estado, pero pues vive en el pasado como un lugar de residencia, un lugar de referencia, no convoca, no concilia, no construye,
no propone, ya tiene su lugar en la historia, ganó con una gran legitimidad, más de 30 millones de votos, pero pues los tiró por la alcantarilla, porque a nosotros nos gustaría tener un presidente arremangado, cerca del obrero, del campesino, del agricultor, del comerciante, del empresario, del estudiante, del maestro, del ama de casa, de los migrantes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Parte de la enfermedad que tiene nuestro presidente es que no tiene empatía. Es que es una psicopatía, digo, no soy psiquiatra, pero es hasta sociópata, ¿no? No hay ni siquiera empatía, ¿no? O sea, pasan accidentes, pasa lo de estos chicos en Jalisco y el señor hace un chiste y hace una broma de que no oye, se ríe de las portadas de las masacres. O sea, hoy tenemos una crisis migratoria tremenda que en Estados Unidos ya empiezan a llamar invasión y me parece que es un foco amarillo que cambien el término de migración a invasión y el señor se sigue riendo y desconoce el problema, ¿no? Una característica del sociópata es que no conecta, no sufre el dolor. La empatía consiste en pensar y sentir como las otras personas, conectarnos a su sistema nervioso, tratar de ponernos en los zapatos de otra persona, y nuestro presidente pues está en su laberinto, en su soliloquio, está solamente en su realidad, en su propia realidad, en una fantasía que él imagina. Sí, y es muy triste, porque sí llegó con un bono de gran esperanza, visitó prácticamente casi los municipios completos del país, diagnosticó muy bien el problema de la pobreza, el de la inseguridad, el de la corrupción. Todo eso lo fue diagnosticando, pero llegó con tanta ira y con tanto enojo que no se dio la oportunidad de servir en democracia. Es muy triste. Un gobierno de rencor, ¿verdad? O sea, todo ese discurso de primero los pobres y acabemos con la corrupción y todo eso, son palabras huecas, porque hace exactamente lo contrario, ¿no? A quien más afecta es a esa gente, y la corrupción hoy, bueno, está bollante en todo el país. Entonces, pues no es más que eso mismo, ¿no? Ese soliloquio del que comentabas, donde solo tal vez él, y yo dudo que él mismo se crea sus mentiras, ¿no? Juan Carlos, ahorita que hablábamos o comentaba de un gobierno de coalición rumbo el próximo año, el 2 de junio, que tenemos que lograr esa gran fiesta nacional. Hay 3 partidos, PAN, PRI, PRD, que obviamente en sus mismas bases no es la misma ideología, pero que hoy van unidos. Esa unión y el poder tener candidatos de unidad, el armar un gobierno de coalición, ¿es posible? ¿Vamos a llegar fuertes, unidos al 2 de junio? La respuesta es sí. Aquí necesitamos ir más allá de partidos políticos. La primera alianza es la ciudadanía. Sí. No son los partidos. Es ciudadanía, ciudadanía y ciudadanía. La segunda es toda la suma de partidos, porque son las reglas para acceder y ejercer el poder que nos hemos dado hasta este momento ante la poca viabilidad de candidaturas ciudadanas no partidarias. Y aquí aprovecho para comentar que necesitamos también a Movimiento Ciudadano. Sí. Necesitamos unidad interior entre partidos y una unidad entre partidos. Y en esto también necesitamos a Movimiento Ciudadano y a los demás partidos. El Verde podría tener también algunas personas en libertad que tuvieran alguna decisión para ir al encuentro de los demás. Y un gobierno de coalición está previsto en la Constitución. No se ha hecho la ley reglamentaria, la hicimos parte de la Carta Magna de la Constitución en la Reforma Política 2014. En ese momento era senador de la República, me tocó coordinar a los senadores de Acción Nacional en lo que son las legislaciones secundarias. Esto quedó pendiente y el objetivo superior es México. Claro. Es la ciudadanía, su democracia, sus instituciones. No es un reparto de cuotas, sino tener a las mejores personas, hombres y mujeres, que pudieran estar encabezando, como ocurre en los regímenes parlamentarios. Es algo que tendríamos que innovar
que tendríamos que convocar a la sociedad y también desde luego a los partidos. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado, entonces tenemos que ir a la siguiente generación de democracia. Diseñar un nuevo sistema de gobierno, ¿no? Porque yo creo lo que nos cuestionamos mucho y mucha de la gente que nos ve, mira, hay ahorita 1,513, 1,515 personas conectadas ahorita en vivo, pero lo que muchos nos cuestionamos es cómo es posible que un solo hombre, aun cuando nadie le cuestiona que haya llegado legítimamente, pero que un solo hombre esté destruyendo todo el país y millones no podemos hacer nada legalmente. ¿Es el momento de cambiar las leyes y que esto no se vuelva a repetir? Tenemos que cambiar nuestro sistema. Nunca más el país de una sola persona. Exacto. Nunca más el país de un iluminado, de una persona desconectada con la realidad, sino que regresemos al concepto original de lo que es el primer mandatario. El primer mandatario es el primer subordinado de la nación. Es el que recibe el primer mandato. Y para saber mandar hay que saber obedecer. Y lo que queremos hoy es una presidencia humilde, prudente, sensible, incluyente, preparada, que convoque, que concilie, que proponga y que entienda que todos tenemos el mismo cielo, pero no el mismo horizonte. Que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado, y que tenemos que ir al encuentro de las personas para poder entender todas las realidades, en la sierra, en el valle, en la montaña, en la colonia, en la comunidad, en el sindicato, en la cooperativa, en las iglesias, en las casas habitación o, por ejemplo, en la diáspora de los migrantes. Tenemos un presidente que no se ha reunido con nuestros migrantes. No. Tenemos un país con 126 millones de personas en el censo de 2020, hoy estaremos casi en 130 millones, y tenemos 36 millones en Estados Unidos. 36 millones en los Estados Unidos. Canadá tiene 28 millones. Tenemos más mexicanos viviendo en los Estados Unidos que canadienses en su país, canadienses en su país, y tenemos que refrendar este concepto de la nación mexicana, que no termina en la frontera, sino que el concepto de nación es sociológico, es una unidad de lengua, de cultura, de tradiciones, de visiones. Acabo de estar este fin de semana pasado en la zona de Chicago con mexicanos, dominicanos, venezolanos, argentinos, costarricenses, y hay esta noción de que México necesita una sana alternancia, y que esa alternancia es otra generación de personas que tienen preparación y convicción para poder sacar la tarea adelante en un país que se nos está escurriendo de las manos. Se podría decir hoy, yo así lo siento y creo que así lo veo, pero a veces no sé, es difícil asimilar la destrucción de país que tenemos sistemática por parte de este gobierno. ¿Estamos en emergencia? Estamos en crisis. Estamos en un estado de emergencia, en donde en este país tiembla todos los días. Sí. Tiembla cuando se cae un comercio, cuando se cae el negocio de una parcela, cuando una familia se desintegra, cuando el sindicato no sale adelante, la cooperativa, la empresa. Esos son los temblores. Sí. Y son los temblores del alma. Son los temblores que no están inventariados a veces en el Producto Interno Bruto del país, pero sí son importantísimos. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el sueño de un mexicano? No, bueno. ¿Cuánto vale la frustración de una madre que no coloca a sus hijos en un sistema de salud cuando tienen cáncer? Claro. Todas las muertes que pudimos haber anticipado en el caso de la pandemia, en la doctrina social, y eso se comenta mucho en Acción Nacional, aunque no es original, solamente Acción Nacional, se habla del dolor evitable. Claro. Todo lo que pudimos contener y no hicimos, y entonces necesitamos
un país que se conmueva, que se apasione, que se vea a sí mismo, que tenga esa altura de miras para reconocer que todos somos necesarios, que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Así es. Fíjate, hace unos días estuvo con nosotros Cecilia Flores, una de las madres buscadoras, que de hecho acompañó a Xóchitl, fue invitada por Xóchitl en el Ángel de la Independencia cuando se le entregó su constancia. Sí, la ubico. Pues hasta el día de hoy el presidente no la ha recibido y prácticamente nadie le hace caso. Nos decía que la apoyaban en Sonora, pero pues la apoyan prestándole una camioneta, unas palas, ¿no? Es criminal, o sea. Y ahora está en Estados Unidos porque la va a recibir el presidente Biden. O sea, primero la recibe un presidente extranjero que nuestro propio mandatario, cuando yo no me puedo imaginar, ni quiero imaginarme, el dolor de esta mujer y tantas familias, madres, padres, cuando la misma Cecilia perdió 2 de sus hijos, ni siquiera no es uno, son 2. Y aquí nuestro propio presidente no la recibe y no las apoyan y se oculta la información y son temas que les incomodan. Esto, ¿se puede rescatar esa crisis de valores? Necesitamos regresar a lo que hizo grande a nuestro país y tiene que ver con la educación, con la salud, con la cultura de la integración familiar con el mundo, cuando nuestros abuelos, a través de sus historias y sus leyendas, nos contaban la magia de las generaciones que habían heredado los padres, los tíos, los vecinos, los maestros, tantas personas maravillosas. Hoy para mí es un día significativo porque exactamente hace 17 años terminé mi mandato gubernativo en Guanajuato. En Guanajuato, y es una experiencia mística de el privilegio de servir que nos da la oportunidad de conectar con muchísimas personas. En este momento Guanajuato tiene 6.2 millones de habitantes, en mi mandato tenía poco más de 5.5 millones de personas y cada día era una gran emoción para poder tratar de entender que se podía tocar el alma, el corazón, el proyecto de vida de las personas y que para cada persona pues lo que más le preocupa, entre otras cosas, son, ¿no? Primero, entre otras, su salud. Física, mental, emocional, espiritual. Y hoy tenemos un dolor emocional inmenso a partir de la pandemia. Todos sufrimos prácticamente ya la enfermedad y en lo personal, aunque murió por otras causas, yo perdí un hijo durante la pandemia. Es un dolor que no cura, que no se va, y que es sumamente difícil de explicar. Entonces necesitamos ir al encuentro con los demás con esa empatía para que tenga 1, salud, 2, educación, 3, empleo, 4, los servicios básicos de movilidad, vivienda, agua, electrificación, telefonía, conectividad, seguridad social, cultura, un buen régimen de convivencia. Y eso es parte de lo que tenemos que entender, que nuestros gobiernos y nuestros ciudadanía tienen que poder construir. Fíjate que ahorita que decías que es un día especial dentro del mundo judío. Hoy es este famoso día de Yom Kippur, que se conoce como el día del perdón, que realmente debería ser más bien algo así como el día de la expiación, no tanto del perdón. Pero es ese día en el que tuve la bendición hace unas horas de estar con mis hijos aquí, rompiendo ya el ayuno, cenando. En este día que te invita a reflexionar y a hacer un balance. Esos valores creo que están ahí. Falta permitirles otra vez que den ese chispazo, ¿no? El que vuelvan a salir. Yo he tenido la bendición de recorrer este país de arriba abajo, de un lado al otro, en auto, en tren, en avión, hasta en autobús en ocasiones. Y es un país bello y somos un país de gente hermosa, de gente noble, de gente solidaria. Estamos dolidos, pero creo que se puede rescatar. Y tal vez aquí la pregunta es, hay mucho, a mí me parece hasta ofensivo que un Hugo López-Gatell,
con toda la displicencia y toda esta responsabilidad que definitivamente tiene por los errores durante la pandemia, que a mí me parecen errores criminales, literalmente, negligencia criminal, ahora busque ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y diga que lo que busca son valores humanos. Esto me parece que ya va más allá de la burla. Se va a buscar no perseguir por perseguir, porque creo que ese no es el chiste, pero ¿podemos pensar en algún momento en un México con Estado de Derecho, verdadero Estado de Derecho? Es una aspiración de todos los días. Hay tres elementos muy importantes que tenemos que construir. Primero, ciudadanía. Sí. Lo decíamos hace unos minutos. El actor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga, es el que manda. No son los partidos ni son los gobiernos. Claro. Segundo, tiene que haber contrapesos republicanos, hoy ausentes. Sí, El Congreso se ha convertido no en un poder, sino en un querer legislativo. Claro. Así lo decía un gran legislador guanajuatense, don Miguel Montes García, de grata memoria. El presidente quiere que el Poder Judicial se convierta en un querer judicial y que el Estado sea solamente él. Y tercero, necesitamos Estado de Derecho. Sí. Gabriel Said, uno de los intelectuales a los que muchos reconocemos, habla del Estado de Chueco, no del Estado de, no el Estado de Derecho. De derecho y necesitamos entender que la ley es un paraguas protector que nos reconoce derechos, obligaciones, un régimen de convivencia y que nos da la oportunidad para que cada quien desarrolle su proyecto personal, familiar, colectivo, claro, profesional o de la naturaleza que quiera desplegar. Sí, totalmente. Carlos, yo preguntaré, mucha gente habla, y creo que el PAN hoy de alguna manera encabeza, aun cuando son tres partidos y los tres han participado, pero mucha gente habla del PAN. A mí me tocó incluso vivir en León, Guanajuato durante tu gubernatura, participar en aquella campaña de Juan Manuel Oliva, estar al cargo de la promoción política, de publicidad y esto. ¿Son compatibles los valores del PAN con los valores del PRI, del PRD? Y por otro lado, se habla mucho de que el PAN es elitista. Esto es real porque, digo, yo tengo la respuesta, pero me gustaría que lo escuchara la gente de tus palabras. ¿Realmente el PAN se preocupa por los que menos tienen, como dice este señor de Palacio? ¿Qué podemos esperar en ese aspecto? Trabajo social, en las famosas ayudas que da el gobierno, estas pensiones. ¿Cómo va el PAN con eso? ¿Va de acuerdo y va de acuerdo también a los valores de Xóchitl? Son como tres preguntas en una. Empiezo por la parte de Acción Nacional. Sí. Acción Nacional es un partido fundado el 15 de septiembre de 1939, hace 84 años, y tiene una consistencia de doctrina social congruente. Y tiene 4 principios. 1, el respeto por la persona humana. Segundo, la solidaridad, que es el rostro social del amor. Tercero, la subsidiariedad, que son los apoyos en tanto una persona salga adelante, que son complementarios y transitorios. Y cuarto, el bien común, no el mal común ni el bien particular. Sí. 1, respeto por la persona humana. Solidaridad. 2, 3, subsidiariedad. Y 4, el bien común. En la historia del PAN, sin que sea original todo, pero el PAN ha hecho aportaciones muy importantes. 1, de las primeras propuestas del voto de la mujer a nivel federal es producto de Acción Nacional. La creación del Instituto de las Mujeres salió de gobiernos del PAN. Programas sociales como los de micro, pequeños y medianos empresarios salieron también de gobiernos del PAN. Y así pudiéramos hablar de una larga lista de circunstancias en donde tenemos junto con el PRI y el PRD un diagnóstico parecido. En algunos detalles de estrategia probablemente no coincidimos. Por ejemplo, al presidente actual le reconozco varias cosas. 1, puso de relieve el tema de la pobreza. No lo entiende ni lo ha sabido resolver. 2, también el tema de la corrupción en condiciones análogas. 3, el aspecto de la austeridad. También debe ser un principio de gobierno, el austericidio.
Claro, sí, bueno, exacto. Es que nuestro presidente, perdón, en su vida administra un puesto de pepitas, entonces no tiene la menor idea, Sí, NRI, ni la más remota idea de lo que sí, es sí, sí, sí. pagar impuestos, Sí, llevar un negocio. Y junto con esto, Acción Nacional ha hecho propuestas muy importantes del municipio libre, claro, del el derecho primigenio de los padres para la educación, del tema del federalismo. Se han hecho propuestas muy importantes como la autonomía del Banco de México. En fin, hay una serie larga de aportaciones que, repito, aunque no son claro, claro. exclusivas, se han venido construyendo con otros Ujú, partidos. Entonces, ¿en qué hay coincidencia? Primero, el diagnóstico. claro, Tenemos un problema de pobreza, desigualdad y una economía que no distribuye el ingreso. Ahí está. Segundo, ¿no? Tenemos un problema de violencia e inseguridad. Tercero, ujú, un problema de corrupción sí, e impunidad. exacerbado. Cuarto, el desmantelamiento de las instituciones Uf, que nuestro presidente trae en este momento y ha hecho un esfuerzo muy grande para desmantelar muchas instituciones. De las pocas cosas que el presidente no controla son las siguientes. Uno, los mercados, los sí, controla. sí, sí, Segundo, no controla el Banco de México. Tercero, de no acuerdo. controla lo internacional. Cuarto, no controla el círculo rojo, ni el círculo intelectual, Ujú, ni la academia, ni la parte intelectual, y no controla las redes. claro, Todo eso le provoca una gran frustración. uf, Sí tengo un posgrado en psicología y en estudios de psicología uno aprende que la frustración pues provoca conductas como la agresión, la regresión, la por supuesto. fijación, la depresión, el abandono de sí mismo. Entonces, sí hay una serie de aspectos mínimos comunes en donde prácticamente todos los partidos coincidimos en el diagnóstico. Ahora, el tratamiento puede ser con matices o con enfoques alternativos complementarios. El presidente identificó muy bien el tema de la pobreza, pero lo que está haciendo es generar dependencia. Más, claro, más pobres. Y el problema del subdesarrollo es que la dependencia es peor que la esclavitud. Totalmente. Sí, Porque cuando en la esclavitud el esclavo se revela, se entiende. Cuando una persona en efectos de tipo dependencia de colonialismo se revela, parecería ingrato. claro. Entonces a él cuando se le inquiere o le pregunta algo, se siente agredido. Entonces regresando a la pregunta, sí tenemos valores comunes y los Correcto. valores son democracia, libertad, justicia, verdad, bien ser, bienestar y el combate de los flagelos que hemos venido platicando en Claro, esta conversación del día de hoy que mucho agradezco. al Ahora, contrario. por otro lado, pues hay que hacer una suma de enfoques con otros partidos. Esto no puede iniciarse de una sola eh, ventana. La Claro, sola palabra claro. partido nos dice que es parcial. Exacto. Y en política hay que buscar, nadie lo logra tener 360 grados, nadie tiene 360 grados. Y Sí. la política es como un poliedro, no es lo mismo desde la base que la Que la cúspide, claro. más los 360 grados. Y en el caso del Frente Amplio por México, el Frente ha comisionado a don José Ángel Gurría Treviño a que elabore una propuesta de mediano plazo. Estoy en Claro. el equipo de él viendo el tema de Así es. educación y de ciencia y de manera indirecta el tema de corrupción e impunidad. Pronto iremos teniendo más consultas abiertas y documentos que se Maravilloso. van a ir diseñando. Y en este momento, porque hay un sigilo Claro. electoral del 7 de Mm, septiembre al 4 de noviembre, sí. donde no se pueden hacer actos adelantados de campaña o de precampaña y hay tres Ujú, impedimentos. No se puede pedir el voto, no se puede presentar candidatura y no se puede hacer propuestas formales de campaña. Ya habrá tiempo para ver todo esto. Y en el claro. camino, los partidos políticos irán diseñando su plataforma. Y el Frente Amplio por México también hará su plataforma. Durante el mes de enero, por ley, se entregan las plataformas. Entonces habrá una plataforma de cada uno de los partidos, habrá una plataforma del Frente, segundo ingrediente, y tercero, habrá en el mediano plazo una propuesta de plan de gobierno para que la persona que encabece la candidatura del Frente y se convierta en nuestra próxima presidenta pueda tener todo este tipo de elementos.
Y en esto tenemos que abrirnos, porque nadie es el dueño de la verdad, y lo que tenemos que hacer es ir al encuentro de las personas. Totalmente de acuerdo. Juan Carlos, antes de, primero agradeciéndote tremendamente, la verdad, porque ha sido un honor esta plática. Hay un tema espinoso que yo quisiera, ojalá se pueda tocar. Es el tema de conversación entre mucha gente prácticamente diario. Oigan, es que Xóchitl apoya las campañas LGBT. Es que Xóchitl es pro aborto. Y me parece que ella ha tratado de aclararlo, pero probablemente sea más permisiva, no lo sé. ¿Cómo empata esto con los valores del PAN? Que yo entiendo que es un partido pro vida. ¿Cómo empata esto? ¿Hay forma de poder llevar esto también, este tipo de políticas, con toda esta nueva ideología de género y todo esto que estamos viendo que llega como una ola en todo el mundo, no nada más en nuestro país? La postura de Acción Nacional es la protección de la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Esa es la postura de Acción Nacional. Claro. Por otro lado, tenemos el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana. Y sabemos que vivimos en un régimen legal y que las leyes las aprueban el Congreso de la Unión y los congresos locales, y que hay una serie de circunstancias en donde en el ámbito penal y en otros derechos hay una serie de normas positivas que en este momento ya están vigentes, y quien asume un cargo protesta guardar la Constitución política del país y todas las leyes que de ella emanen. Creo que es un tema muy importante, es un tema que debe ventilarse. No soy el vocero de la senadora Xóchitl Gálvez. Lo que he escuchado de parte de ella en el caso de todo esto es decir que ella está a favor de la vida. Claro. En lo que también tiene una preocupación es que hay que generar políticas públicas de acompañamiento. Porque cuando hay un embarazo en condiciones adversas de una persona, en ocasiones se le estigmatiza, se le aísla, se le condena. Sí. Entonces ella lo que señala es que hay que generar políticas públicas para las mejores decisiones. Correcto. Y que la madre sepa que la persona que lleva en el vientre tendrá educación, salud, empleo, amor, y acompañamiento. Y esa parte en ocasiones como sociedad, ya sea como sociedad y como política pública, no hemos tenido el acompañamiento suficiente. Y por ejemplo también está en contra de la victimización de las personas que aborten. Es un tema muy sensible. Claro. Y que tendrá que dársele la dimensión necesaria frente a todo el resto de circunstancias que se deben dar. Ahora, la fe no es una política pública, es una decisión personalísima. Claro. Yo tengo una fuerte tradición de mi religión que profeso. Así es. Soy católico, soy padre de 10 hijos. Sí. Y tengo una convicción, pero también al mismo tiempo debo respetar las expresiones que se escuchan y entender que el país tiene muchas necesidades que tenemos que resolver. De acuerdo. Juan Carlos Romero Hicks, yo quiero de verdad agradecerte a mi nombre y a nombre de toda la comunidad Hablando Claro, que nos hayas dado todo este tiempo. Me parece que ha sido una plática muy enriquecedora. Yo, de verdad, te agradezco muchísimo. Y espero, ojalá dentro de poco nos visites nuevamente para ir conociendo cómo va avanzando el Frente Amplio. Encantado. México nos necesita, no tenemos derecho a fallar. No podemos. Necesitamos escucharnos, conectarnos unos con otros, vernos como mexicanos, darnos la oportunidad de soñar juntos, reconocer qué hacíamos bien para continuarlo, admitir dónde hay errores para poder corregirlos, huir de la polarización, del odio, de forma tal que uno de los grandes retos es que el amor venza al odio y que la utopía se convierta en realidad. Por supuesto, yo creo que lo podemos lograr. Este país creo que puede ser un faro de luz y un faro de esperanza, y creo que podemos llegar ahí. Y seguramente esto será una experiencia, lo que vivimos ahorita, una experiencia que nos haga aprender, enmendar el camino y crecer mucho más grandes. De verdad, ha sido un verdadero honor. Yo te pediría
pues nada más un mensaje. ¿Cómo actuamos ahora? ¿Qué hacemos, sociedad civil? Ahora sí, como dicen, nosotros los de a pie, ¿qué hacemos para empezar a fortalecer más? Nosotros creemos en el principio de la doctrina social subsidiaria, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Claro. Hoy lo que tenemos que ser es buen hijo, buen padre, buen esposo, buen hermano, buen ciudadano, buen padre, buen maestro. Y esto en España lo refirió en alguna ocasión el presidente Felipe González como solución. Decía, un país donde los maestros enseñen, en donde los empresarios y los empleadores creen empleos y los ciudadanos estén dispuestos a buscar las soluciones. Este fin de semana, en un encuentro de reflexión, escuchaba una introspección de Agustín de Hipona. Ajá. Y Agustín de Hipona decía, somos lo que amamos. Uf, wow. Somos lo que amamos, eso es lo que tenemos que hacer. Gran frase, creo que nos dejas con una hermosa frase, con muchas reflexiones, y lo digo real, ha sido un placer y un honor tener esta plática, y esperemos que en poco tiempo se repita. Por supuesto, hablando claro, aquí entendemos este canal como una herramienta, y dicen que las herramientas son para usarse. Entonces, pues estamos a tus órdenes, y estamos, por supuesto, a la orden del Frente Amplio, porque vamos a apoyar este amor a México y queremos llegar a esto. Muchas gracias. ¿Cuánto vale nuestro amor a México? Por cierto, traigo una corbata. A ver. Que me obsequió mi hija mayor. Las grecas que están aquí es en la República Mexicana. ¡Ah, qué maravilla! Es la República Mexicana. Luego que nos diga dónde la consiguió, ¿no? Para buscar una similar. No, igual, similar. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, Juan Carlos Romero Hicks, un honor, un placer. Amigos, vamos a una cortinilla y regresamos con ustedes para el cierre del programa. México gracias. Nos necesita, nos encontramos en el camino. Gracias. Claro que sí, aquí estamos y vamos hombro a hombro caminando juntos. Gracias. Juan Carlos Romero Hicks, un honor. Regresamos en 40 segundos, amigos. Muchas gracias.